buenas, bienvenidos al segundo episodio de Copper Core Podcast. Y el episodio de hoy va a tratar de la Tercera Guerra Mundial. Sí, señor, lo había escuchado, la tercera. Dirás, coño, todavía ni ha llegado. Bueno, tranquilos, nosotros obviamente vamos a hacer suposiciones en nuestros campos respectivos de qué sucedería en un caso de una Tercera Guerra Mundial. Y luego, aparte, mis otros dos compañeros hablarán tanto de situaciones actuales como de situaciones futuras y de posibles. Así que os dejo con mis compañeros. Pues sí, como bien has indicado, vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial, pero antes de ponernos mano a la obra sobre cómo podría darse este conflicto y por qué debería darse este conflicto según los medios que dicen posible atentado, a mí me gustaría hacer un breve repaso histórico sobre las cosas que han sucedido, desde cómo en la prehistoria nos pegábamos a puñetazos, por así decirlo, puro UFC, hasta que llegó la especie de los Homo sapiens, que ya estaban caracterizados porque sabían construir sus propias herramientas, donde ahí lo que más o menos predomina es el uso de puñales de piedra y cosas de ese estilo. Luego llega la era de la pólvora, que el poder militar pues se centraba en quien tuviese el azufre y el carbono más puro, porque podía controlar mejor las explosiones y hacerlas todavía más bestias. Después llega la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Donde aquí me gustaría destacar a un químico, a Fritz Haber, que fue el que pudo sintetizar amoníaco, ¿vale? Haciendo su ciclo catalítico, y esto salvó muchas vidas, ¿vale? Hizo que, obteniendo el nitrógeno atmosférico y el hidrógeno atmosférico, se pudiese hacer amoníaco y se utilizó de fertilizante, haciendo que la hambruna de esa época se minimizase al mínimo. Pero con la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber lo que diseñó fueron varios tipos de armamento. Entre ellos está el gas cloro, ¿vale? Está también el gas mostaza, que como todo el mundo sabe son gases que son muy tóxicos y aparte que verdaderamente dañan las neuronas y el organismo. Llega la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo sabe lo que pasó con el pintor austriaco y, por ende, me gustaría recalcar que aquí la gente quería centrarse en explosivos más fuertes. Y justo hubo un auge científico, donde hay un montón de premios Nobel de esa época, pero me gustaría recalcar el proyecto Manhattan, ¿vale? Que fue el proyecto que hizo Estados Unidos con varios de los mejores científicos de aquella época, donde puedo destacar a Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, Otto Hahn, que fue el científico que desarrolló la primera reacción nuclear, pero descontrolada, y Enrico Fermi, un científico joven italiano que consiguió hacer su primer reactor nuclear, cosa que le dio a Oppenheimer cabida a desarrollar lo que se conoce como Trinity, la primera bomba nuclear lanzada por la humanidad. Lo que pasó ya después es historia, todo el mundo lo sabe, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero recalcar con esto? Que hemos visto un avance de ir de solo puñetazos a lo más callejero, a puñales, palos, piedras, a la pólvora con explosiones, balas de pistola, un poquito de gas venenoso, explosiones termonucleares. Y claro, la gente se pregunta, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué hay más fuerte que una bomba nuclear? Porque claro, el poder de destrucción que tiene una bomba nuclear o el armamento nuclear es devastador. Pues bueno, ya un poquito más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que se hizo un tratado que era el de no proliferación del armamento nuclear, cosa que había muchos países involucrados y daba cierta seguridad al planeta. ¿Qué pasa? Este tratado, el 5 de febrero de este año, se ha finalizado. Entonces ahora está el miedo de que los países pues se pongan a generar armamento nuclear como locos. ¿Cuál es el otro inconveniente de las siguientes guerras modernas? Y es que como una guerra nuclear sería perjudicial para ambos bandos, se está optando por gases venenosos que son agentes neurotóxicos, como puede ser algunos derivados de fósforo con materia orgánica, y esto lo que hace es bloquear una enzima que tenemos en nuestro organismo y hace que colapse. Y al colapsar, pues el organismo muere por una sobrecarga. Luego tenemos el uso de bioarmas mezclado con productos químicos. ¿Con qué fin? ¿Matar personas? No indirectamente. Estas bioarmas con los químicos lo que hacen es acabar con los cultivos y el ganado, matando a poblaciones enteras de hambre.
cosa que es muy perjudicial. Vale, ¿qué hipotético escenario generaría o sea, qué es lo que generaría la Tercera Guerra Mundial? Pues bueno, en cuanto al avance militar, hay varios países que gobiernan sobre todo los metales de transición, sobre todo los lantánidos y los actínidos, que son los principales metales que se utilizan, ¿no? Por así decirlo, en el uso de sensores, chips e incluso misiles guiados. También llevan, por ejemplo, neodimio. En los drones también se han encontrado estos tipos de metales. Y claro, al haber, por así decirlo, cuatro países que tienen ese poder sobre eso, frenarían mucho a los demás países y ganarían más fácil la guerra. Porque claro, si por ejemplo España no puede acceder a reservas de lantano o de neodimio, pues no puede generar sus misiles de autoguiado o incluso los drones. ¿Por qué Groenlandia está en boca de todos? Porque Groenlandia tiene una zona rica de estos minerales. ¿Qué quiere hacer Trump? Llevársela para esto mismo. Luego tenemos qué pasaría con la vida cotidiana, porque claro, están los militares, están en guerra, tal. Pues bueno, muchos de los medicamentos que se consumen solo se fabrican en una parte del planeta. Ante una guerra, pues esos medicamentos cerrarían y no entrarían a nuestro, por ejemplo, a nuestro país, poniendo el hipotético caso de que España estuviese, y mucha gente moriría de enfermedades que no pueden ser tratadas. Luego tenemos cosas que podrían venir beneficiosas de una guerra. Siempre y cuando, a ver, todas las guerras son malas, quiero aclararlo, pero siempre se ha visto que durante una guerra había un avance. Tenemos el caso de la Segunda Guerra Mundial con la energía nuclear. Aquí, ¿qué podría pasar? Pues un auge en la investigación científica sobre nuevos medios de energía, nuevos tipos de baterías, nuevas formas de descontaminación de agua, todo para mejorar la calidad de vida. Y bueno, y me reservo una preguntilla para el final, para luego hacer un pequeño debate, así que doy pie a mi compañero Fernando. ¿Vale? Yo, después de haber visto un poco del desarrollo, ¿no? De la historia que tenemos bélica del mundo, a mí me gustaría hablar un poco sobre el campo de pruebas que se está llevando hoy en día, por desgracia, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y con ello voy a nombrar una serie, por ejemplo, de últimas armas o novedades que han salido que están involucrando este conflicto armado y que podrían escalar al día de mañana si hubiese una tercera guerra mundial, que podríamos, espero que no, desde luego, ver nosotros desde cada uno de nuestros países. Eh, Muchas de las armas que se están utilizando actualmente son de origen estadounidense. Algunos drones tipo Sage-136 iraníes que está utilizando Rusia y otros como los Leopard, ¿no? Dentro de los carros de combate, los tanques, los Leopard 2 que los suministra Alemania para la OTAN en este conflicto bélico. Me gustaría hablar también un poquito más adelante de la historia de tanto los drones, ¿no? Que están siendo tan últimamente familiarizados y controversiales dentro de su uso en un conflicto armado y de lo difícil que lo tienen tanto los pilotos como los fabricantes de drones, como puede ser en un país como Ucrania, para desarrollarlos y continuar batallando, ¿no? En este frente de batalla. Tenemos algunos de los ejemplos, por ejemplo, de estas armas estadounidenses. Tenemos los Javelin, que se han escuchado muchas veces también en las noticias. Son misiles que se pueden montar estilo mortero lanzacohetes que se aproximan a una velocidad increíble hasta los 150 metros de cualquier objetivo, incluidos tanques rusos, y en el momento en el que llegan a una distancia de 150 metros, caen en picado y atraviesan por completo el blindaje del dispositivo. Hoy en día estamos acostumbrados, después de ver la historia de la Segunda Guerra Mundial, mucho armamento bélico relacionado con estos carros de combate, pero no tenemos en cuenta que los avances de hoy en día, los misiles, drones, vehículos aéreos no tripulados, son capaces de fulminar por completo cualquier avance tecnológico en este ámbito. También disponemos de cazas, por ejemplo, como vimos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, donde ahora mismo los más famosos, los que están tomando más prestigio son los F-16, también norteamericanos, que los compran varios países, entre los que, por ejemplo, ahora mismo se encuentra Japón,
tanto F-16 como, si no me equivoco, 134 F-35, para un rearme o un abastecimiento que supone el país nipón que vayan a necesitar para el día de la mañana. Así como también, si no me equivoco, en la última noticia, su propio portaaviones que hace, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial que no fabricaban uno de ellos. Entonces, terminando con este tipo de armas, ¿no?, que se están volviendo tan famosas ahora mismo en este conflicto bélico, luego tenemos la vida y la fabricación del arma más común que se está utilizando ahora mismo en Ucrania, que son los drones. Talleres clandestinos, como podría ser cualquier dormitorio o taller de cualquier estudiante de ingeniería electrónica, donde una impresora 3D y una serie de componentes electrónicos forman este arma que está siendo tan utilizada en este conflicto bélico. No hay, bueno, hay empresas dentro de Ucrania que se dedican a la fabricación en serie de este tipo de drones, pero lo más común son varias casas, ¿vale? Varias mini empresas o personas que se dedican a la fabricación aditiva de estos vehículos, el ensamblaje electrónico y luego el pilotaje dentro de la unidad del ejército ucraniano al que se le van abasteciendo de estos vehículos aéreos. Y seguramente hayáis visto también que muchos de estos drones de fabricación casera son relativamente sencillos, solo se necesita un microcontrolador, un transmisor, el emisor en el mando, las gafas del operario y normalmente hoy en día, no sé si habéis fijado, pero ya no se pueden utilizar los drones estilo pilotaje por radiofrecuencia, ya que hay inhibidores de radiofrecuencia y no llegan al objetivo que tenían pensado, ni a la vigilancia o puesto de vigilancia que querían fabricar. Entonces ahora están diseñando unas botellas, ¿vale? Que se verá que van soltando un alambre, ¿no? Un alambre muy controversial últimamente porque dicen que está dejando muchos restos de plástico y contaminación dentro ya de por sí del propio conflicto bélico, y son unos cables de fibra óptica con los que los pilotos de drones pueden manejar este dron sin necesidad de haber un emisor y un receptor. No se puede interceptar, el dron avanza hasta los 7 kilómetros o distancia que tenga esa botella con ese hilo de fibra óptica y puede neutralizar tanto objetivos de visión como otros pilotos de drones, como otros vehículos que también se ha visto, etcétera. Entonces, Además, yo ampliando un poco tu punto, cuéntame, me ha hecho cuéntame. gracia lo de los drones porque uno de mis puntos es el de los drones. Sí, Y es que aparte ya de los cables de fibra óptica, lo que tú has dicho, lo de la interferencia total, se denomina en informática como el jamming. El jamming en este caso lo que hace que el control remoto tradicional por radiofrecuencia, incluso satelital, no se pueda realizar por el tema de exactamente. interferencia electromagnética y por ende lo que se usa tanto lo de la fibra óptica como, ahora explicaré luego yo en mi siguiente punto, la IA de borde o el Edge AI. Así que cuando termines tú explicaré un poco más detalle lo Yo que es con ya, los drones. Yo tengo una duda de esto de que has dicho del cable, que es como los típicos coches dirigidos que van conectados al mando. con un cablecillo muy finito, ¿vale? Básicamente, vosotros tenéis, por ejemplo, una botella, mira como esa. Ahora mismo, si la puedo sacar un segundillo para Aquí. la enseño rápido, ¿vale? Es una botella como esta, de plástico. Es más, si os metéis en el spray y soléis comprar componentes electrónicos, a mí incluso me han salido botellas que yo al principio me extrañaba porque desconocía, ¿no? Son unas botellas así que tienen una pegatina que te indica una distancia. 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15. Dentro hay un rollo de fibra óptica, ¿vale? Un cablecillo de plástico muy finito. Y el operador lo único que tiene que hacer es enganchar un punto de conexión al mando y este lo tiene que enganchar al dron. Entonces el dron, pero no se ve agua, vuela con esta botella debajo. También si porta algún tipo de arma, si no es directamente de contacto, sino que tiene alguna lanzadera, la pone aparte. Y con esto es con lo que vuela el dron y va suministrando el cable con el que van manejando el dron y llega a su objetivo. Pero yo otra pregunta que tengo es, Dime. ¿el dron vuela todo el rato con el cable Sí, enchufado? todo el rato. Y si se le corta el cable, a tomar por culo. Claro, Ah, los pilotos tienen que tener mucho cuidado porque tienen que tener en cuenta tanto el pilotaje del dron, que no lo detecten, que puedan volar, porque pueden haber, por ejemplo, inclemencia meteorológica. Si llueve mucho, no hay drones en el aire, apenas. Tiene que no haber mucho viento, tiene que no llover mucho,
porque el cable en el momento en el que enrolla algún aspa o en algún punto se quede pillado con la botella o se atraviese, el dron queda completamente inutilizado. Llega hasta el final, baja y ya depende si es de contacto, lanzadera o simplemente de vigilancia, se ha perdido. Tienen que sacar otro. Joder, pues... Bueno, se ha terminado. Yo Voy a, sí, con voy mi a punto poner, sí. voy a poner nada más que unos cuantos puntos de mi parte. Bueno, obviamente yo hablaré de cómo sería la informática, cómo sería mi campo dentro de una tercera guerra mundial y obviamente os contaré las distintas causas, consecuencias y de los distintos actos que se realizarían a nivel informático, ¿no? Bueno, el primer acto que se realizaría sería el ataque a la infraestructura SCADA, que no sé si sabéis lo que son, la infraestructura SCADA. Básicamente, Desconozco. la infraestructura SCADA son a ver si me acuerdo, Supervisory Control and Data Acquisition. Y los PLC. Los PLC sí supongo que sabéis lo que es, los controladores Sí. lógicos programables. En resumen, los sistemas SCADA son los que llevan los protocolos industriales de Modbus, de DNP3. Y diréis, bueno, ¿qué es lo que hace esto? Controla, para que os hagáis una idea, son protocolos y sistemas que controlan toda la infraestructura que son de energía, todas las centrales hidroeléctricas, las centrales eólicas, ya no solamente las de energía renovable, sino también centrales nucleares, protocolos dentro de esas centrales. Y lo que ocurre es si tú coges y atacas esos sistemas y los comprometes, puedes hacer cosas como alterar los ciclos de frecuencia de las turbinas hidroeléctricas, por ejemplo, y hacer que revienten. Hostia. Pero ya además de eso, puedes también manipular la compuertas de las presas hidroeléctricas y hacer que se inunden. Bueno, primero de todo que se vaya a tomar por saco toda la presa, pero ya además el desbordeo haría que provocaría una inundación en la zona o en las distintas zonas donde se encontrase la presa hidroeléctrica, provocando de esta manera fallos mecánicos que serían catastróficos y muchos de ellos irreversibles hasta dentro de mucho. Luego, hablando de los drones, hay dos maneras de hacerlo. Como ha dicho aquí mi compañero Fernando, se podría hacer con fibra óptica o, en el caso en el que voy a explicar yo, en un caso de donde haya una interferencia total, el jamming, como he explicado antes, existe una herramienta que se está desarrollando cada vez más a nivel militar, que es la IA de borde o el Edge AI. Para que hagáis una idea, lo que hace esto es que los drones y los vehículos autónomos Sí. tengan ellos como sus propios datos de visión computacional, mediante redes neuronales convolucionales, que no, me ha costado, no es que no me acordase, que Es un palabra. CNN, ¿vale? Las Sí. CNN, las redes neuronales convolucionales, joder, macho, me va a costar, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Tú, sí es verdad que harías como que hubiera una red conectada entre ellos, ¿no? No sé si ahora mismo sería por red, una especie de red inalámbrica, pero con otro protocolo distinto a la radiofrecuencia, que me refiero. Como que solamente se podrán detectar entre ellos, con algún tipo de chip o lo que sea, pero resumidamente lo que sería es tener como una especie de inteligencia de enjambre, Sí. ¿vale? Mediante redes mesh o redes de malla. Y lo que haría es que, por ejemplo, imaginaos, ya grosso modo lo voy a explicar más fácil. Vosotros tenéis una pila de drones, ¿no? Controlados por el Edge Computing o el Edge AI, ¿no? Si se cae un drone, imagínate que os cogen, porque van todos los drones a peñono en una especie de enjambre, ¿no? Sí. Y cogen y derriban al drone A. Pues el Vale. drone B, C, D, E, F, I, J, K, ¿vale? Recalcularían toda la estrategia en base a la situación en la que se encontrasen actualmente. Es decir, si se derriba un drone de una posición específica, como que rehacen la combinación que hay entre ellos, ¿no? Como la posición, recalculan el objetivo, como que recalcularían toda la información sin necesidad de pilotos, sin necesidad de un servidor central, que es muy importante porque si tenemos un servidor central no hay como un punto único de ataque, sino que tendría que atacar a la red o al servidor de ese momento de los drones. Sí. Y pues obviamente sería mucho más efectivo de esa manera de atacar por drones porque te quita de pilotos, te quita de cable en este caso, te quita de radiofrecuencia y de todo. Entonces, lo que tú estás aquí planteando, bueno, lo que has explicado, es tener, imagínate, 1000 drones, pero que funcionan como una inteligencia artificial, ¿no? Correcto, O como sea, una mente colmena. Van todas una, todos tienen como. O sea, no es que los preconfiguren, sino es como lo de ahora vamos, que cada vez se está viendo más. Los robots estos que se están creando como a nivel de personas, o ujú, incluso los robots, a mí me hace mucha gracia. Yo veo muchos vídeos de robots de combate, y ¿sabes? y de perro. Ahí está. Y claro, esos robots en función de la situación en la que se encuentren, si reciben un golpe por un lado, porque ellos no saben si le va a dar ni un golpe por la espalda. No tienen Ujú. hoja a la espalda, o por lo menos algunos no. Entonces, claro, en base a cómo se encuentran ellos, a la situación, o si les dicen, oye, mira, tienes que realizar tal acción, pues la realizan, se adecúan a
al ambiente, se adecuan a la situación y ya no solo, y claro, si eso tú lo haces con drones, que quieras que no, ya se está haciendo porque, por ejemplo, los espectáculos de drones básicamente se hacen así. Ellos lo programan previamente, ¿no? Para que hagan X posiciones, X cosas. Si fallas un dron, ahí es donde entrará a día de hoy. Porque imaginaos que durante un espectáculo de luces se va un dron a tomar por saco. Dice, bueno, pues se recalcula rapidísimamente en milisegundos y ya de ahí se vuelven a colocar todos los drones para que no se note esa ausencia de luz en ese punto. Un cercano lo sentir, encerrar un poquillo más Correcto. y así. Y entonces, pues nada. Para los espectadores, si queréis saber más acerca de espectáculos de luces de drones, puedo traer a un invitado que pueda hacer espectáculos de drones y pueda hablar más de este tema y explicar qué se necesita para todo esto. Y si hacemos os un resulta. espectáculo de drone aquí en el piso, ¿te imaginas? Ojalá, no se puede. No se puede. Bueno, la siguiente sería algo que a mí me toca muy de cerca y algo que a mí me gusta de sobremanera, ya que el campo de la criptografía o ciberseguridad. Pero además te toca a ti muy de cerca, Luis, por el hecho de que es criptografía cuántica. Obviamente, aprovechando el avance que se está teniendo últimamente con los ordenadores cuánticos, ¿vale? Os voy a hablar muy a detalle, ¿vale? Y esto lo voy a leer, pero simplemente para poder explicarlo con mejor lujo de detalle. La seguridad militar actual y la seguridad en general, la ciberseguridad, depende de una cosa, que es la dificultad de factorizar números primos extremadamente grandes. Es decir, es más, hay un premio a nivel matemático que el que cuente el siguiente primo más grande que todavía no se haya encontrado, se le da como 100.000 dólares, creo que se le daba. O sea, un premio que tú dices, hostia. Y diréis, bueno, ¿y qué tienen que ver los números primos para que a mí me hackeen el Instagram? No me hackeen, claro, no hablamos de hackear un Instagram, hablamos de hackear un gobierno entero, hablamos de hackear bases militares. Los números primos es básicamente lo que se basan casi todos los algoritmos de cifrado algorítmico. En este caso, los más utilizados son el RSA, que es el más extendido y el que tiene más tiempo, ¿no? Y la curva elíptica, que es la curva elíptica, el que se está usando a día de hoy, el FC, ¿vale? Es mucho más seguro que el RSA y además tiene menor tamaño de hash, por así decirlo, ¿no? El hash es básicamente como esos numeritos raros que vosotros veis descifrados, ¿vale? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que hay una cosa que se lleva utilizando mucho tiempo, que es el algoritmo de SOR. Que el algoritmo de SOR es un algoritmo que simplemente factoriza números grandes, por ende, factorizaría números grandes para encontrar cuál sería el número primo, ¿no? Pero lo hace exponencialmente más rápido que el resto de métodos que existen a día de hoy. Es decir, el algoritmo de SOR es como la forma más rápida que existe de factorizar un número, pero además ya hablo de una velocidad exponencial. Pues si tú mezclas el algoritmo con un ordenador cuántico con el suficiente número de qubits estables, tiene un algoritmo que tumba un gobierno en cosa de media hora. Eso, y Como si se mucho, tarda. como mucho, y si se tarda. O sea, estamos hablando de un nivel de velocidad y una cosa que tú, vamos, que tumba un país entero en 0, porque ya Sí. no solamente que tú tumba un gobierno, tumba los servidores de ese país, tumba la hidroeléctrica, tumba los sistemas de luz, es decir, el apagón de España por eso se barajó que podía haber sido un ciberataque. Porque todo está en un servidor central, que es el del gobierno, por así decirlo. Lo que pasa es que cada vez se están descentralizando más esos servidores, pero quieras que no, siempre tiene que haber un nexo. Y entonces atacan ese nexo, de ahí se reparte como el virus, como un virus en el cuerpo, ¿no? Claro, se te mete por la boca, por así decirlo, se te mete por cualquier lado, orificio, una herida, lo que sea, y ya de ahí se va repartiendo por el cuerpo. Ataca un punto gordo y hace ¡ping! De repente. Pero, claro, y diréis, coño, ¿habrá alguna solución? Claro, igual que hay un ataque, hay una defensa. Y en este caso es la criptografía post-cuántica, la PQC, o la distribución de claves cuánticas, la QKD, que, para que os den una idea, utilizan el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿vale? Lo que hacen es generar como una clave en base a ese principio, pero de una manera... a ver, esto es que es muy difícil de explicar, ni siquiera yo todavía lo he entendido de forma... Pero que o sea, es algo muy ¿El de incertidumbre incomprensible. o el principio de No, superposición? de incertidumbre de Heisenberg. O sea, es como generar claves o generar hashes asimétricos, pero de una manera que ni ellos mismos saben cuál sería el hash. Es decir, ni el que cifra el archivo, el que cifrase el servidor de X cosa, ¿no? Es decir, supieran ni siquiera cuál es. Es una cosa muy rara. Yo lo que he Hablaremos leído, más en otro podcast. lo que he leído acerca de ese tema, del cifrado post-cuántica, lo explicó Ignacio, un científico español que puede ser que en 5 años tenga el premio Nobel por eso mismo. Y de lo que trata es como que tú haces una encriptación, pero que te permite proteger los datos del pasado, el presente y los que vaya a ver a futuro, para protegerte precisamente de la cuántica. Porque bueno, a ver, a nosotros a lo mejor nos parece normal hablar de cuántica, de los qubits y los bits,
pero a lo mejor alguien que no está viendo pues no tiene mucha idea de lo que es eso. Y eso es, mira, una explicación rápida, un bit, entendámoslo como 0, 1, ¿vale? Interruptor apagado o encendido, y un qubit es como tener el interruptor encendido y apagado al mismo tiempo. Tener el doble de Correcto, es que información. de ahí el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que hacen es generar claves con qubits. Entonces tú no sabes si dentro de esa clave se ha cifrado o con 0 o con 1, porque como se cifra con eso, con no saber el qué, pues es como básicamente se explica de esa manera, que la distribución de claves cuánticas genera claves hashes que, pues como se generan con qubits, pues en ese momento ni siquiera los que han generado ¿sabes? Si tiene un 0 o un 1, y claro, si tú mismo no te puedes ni abrir la propia puerta de tu casa, pues menos te la va a poder abrir un ladrón, ¿no? No sé que, claro, tengo un explosivo ahí. Eso ya entraremos más en detalle. Pero bueno, básicamente que para explicaroslo, si un espía, por ejemplo, intentase interceptar la clave de cualquier cosa mientras se tramita a nivel gubernamental o a nivel militar, ¿no? El estado cuántico colapsa porque detecta como una variación que no debería haber y por ende el sistema detecta la intrusión inmediatamente y pues habría dos opciones, que se tumbe todo el sistema para un reinicio posterior o que se ataque directamente al intruso, lo cual es un poco más complicado. ¿Alguna vez has mirado cómo es un procesador cuántico? Sí, me he visto fotos de estas, tío, son una tochada, o sea, No, no, vamos, no, no, el procesador en sí es, sí, a ver, es es como chico, 1 milímetro de espesor porque es como una botellita, ¿vale? pero yo lo he visto ampliado y como que tienen un cojonazo de cosas Es y... como una botellita que está conectada a una superaspiradora que hace el vacío. Luego, con un láser ionizan minerales que tienen cerca, se produce la excitación del átomo, se pone en fase gaseosa, le produce lo que sería eh, la coordinación, o sea, ¿cómo era? Era coordinación, no, era, tenía otro nombre, ¿vale? Como que los conectan cuánticamente, ¿vale? Y lo que hacen es producirle con láseres alteraciones a uno de los átomos y hace que la información viaje de ese átomo al otro. Y así es como funciona un procesador cuántico, es una locura. Impresionante. Y bueno, y diréis, bueno, entonces lo que tú no acabas de explicar de la computación cuántica, ya, ¿a qué nivel estaríamos hablando de que afecte? Porque claro, tú dices, bueno, lo que es un gobierno, no toma todos los sistemas, pero bueno, habrá alguna forma de reinicializar. Bueno, yo hablo de que si se lograse esta potencia, porque todavía no está esta potencia, ¿no? Porque claramente los procesadores cuánticos llegan hasta cierto punto, o no, no son tan extendidos todavía a nivel gubernamental, pero si se lograse una potencia de estas magnitudes, se podría, por ejemplo, respecto al bando enemigo, o sea, captar todos sus mensajes, ¿no? Como se hacía en la Segunda Guerra Mundial con Enigma. Se podría desviar sus misiles, vaciar su reserva bancaria, se podrían hackear sus satélites y desviar la trayectoria de sus misiles, puesto que no podrían calcular bien la posición, porque la mayoría de veces se calculan las posiciones de una lanzadera por los propios satélites de un gobierno. Y algo muy importante, vaciar las reservas bancarias del país de la noche a la mañana, porque aunque no lo creáis, los bancos de un país normalmente están todos conectados a, bueno, el Banco de España en nuestro caso, ¿no? Y como que hay un servidor central. Si tú coges tu ese servidor, se va a tomar por culo todo el dinero, no las arcas físicas, pero sería tomar por saco como el dinero. Digital. ¿Y qué pasa? Pues que básicamente a día de hoy, como está todo tan digitalizado, se hablaría de que los militares no tendrían dinero para comprar recursos, el país no tendría fábricas para generar dichos recursos ni dicho armamento, que tumbaría literalmente el ejército de un país en cosa de 48 horas. Eso es un supuesto. Claro, esto no hablamos de que sea una verdad exacta, estos son supuestos que han dicho distintos expertos. Pero, bueno, otra cosa que también se vería sería una guerra cognitiva, es decir, la ingeniería social masiva. ¿Eso qué es? Coger a la gente a través de deepfakes, a través de los LLM, ¿no? Como se está, entre comillas, se está haciendo ya a día de hoy, ¿no? Mediante la IA se generan vídeos, se generan falsas noticias, deepfake, ve aquí gente hablando, manipula a la gente de un sector en concreto y claro, ya no es solamente que tú generes IA para un país, es que tú generas IA para ese país, pero para, a lo mejor para una persona le muestra una cosa y para otra le muestra otra, en función de las cookies, ¿no? En función de lo que él consume, de su ideología, ¿no? La cual se analizaría mediante IA. Que a día de hoy se está haciendo ya se está haciendo mediante las redes sociales o analizan todos los comportamientos. Tú te metes a TikTok, te metes a YouTube, te metes a Instagram, lo que tú veas se va guardando, lo va guardando el algoritmo para luego enseñarte cosas que sean más o más de tu agrado, retroalimentarte más. Es decir, que si ya a día de hoy se analizan tu comportamiento y tus visualizaciones con datos, o sea, ya le está analizando la IA con los datos que va recogiendo de las redes sociales, en caso de guerra, para tema de propaganda hiperpersonalizada, no.
Pues ya imaginaos a qué nivel estaríamos llegando. Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los. Bueno, en la película Nuremberg, si no lo he visto, uno de los que más jugaron fue al de la propaganda nazi. No me acuerdo el mismo nombre. Pero ese lo condenaron a la horca. A ahorcarse, vamos. Y entonces, ese, claro, si esa persona a día de hoy tuviera el nivel que tenemos hoy de propaganda hiperpersonalizada, porque hacía como propaganda muy general de los judíos son unos hijos de puta, Si no me viva el equivoco, nazismo, viva no sé qué. Goebbels. Correcto. Goebbels era el encargado de la propaganda nazi, vamos a decir, o la propaganda del partido. Justo también te iba a decir que durante la Segunda Guerra Mundial, países como Francia, por ejemplo, para que la resistencia francesa, perdón, no se viese evocada por el avance alemán, los carteles, evidentemente, de propaganda francesa nos decía, oye, estamos perdiendo territorio, hemos perdido tantas bases, hemos perdido tanta gente en el frente. Era justo lo contrario. Si tú, como dices, consigues meterte dentro de un país, desestabilizarlo, tanto la moral de los ciudadanos como la de los militares que también están consumiendo a día de hoy por tecnología, redes, etcétera, eh, es que consigue desestabilizarlo, bajarles completamente la moral, que no quieran resistir, que se desorganicen, que se formen grupos radicales dentro de la propia resistencia. Correcto. O sea, es que es... Pero ya, además, ya es hacer que la gente de los otros países que tocó, o sea, ya hablo de que si el nazismo en esa época tuviera el avance que tenemos hoy en día de IA y Sí, de niveles de lo dicho, de analizar datos como se analizan con los grandes bancos de datos que hay, las redes generativas antagónicas, ¿no? Los LLM, ¿no? Los modelos de lenguaje largo. Eh, estamos hablando de que ya incluso podría coger a los países que la Alemania nazi estaba conquistando en esa época sí, y como haría una propaganda tan hiper personalizada para cada persona, como hacerte ver que los que te están invadiendo no son tan malos. Y a también, lo mejor con claro. la solución a tu país, porque claro, imagínate que ahora coge, no entra a invadir cualquier país, tal como está España y tal como está la visión Es de hoy en día, como le hizo Napoleón, ¿no? A España, ¿no? Que voy a invadir Portugal. Vale, vale, pasa. Sí, Y sí. dijo, mis cojones, me quedo con el vino de Aragón. Correcto, no, Goebbels pero está aquí. lo de Napoleón fue un canteo, pero quieras que no, no es como que los españoles y los franceses nos hayamos llevado bien de nunca, pero es como si ahora no entrase cualquier país, tumbase nuestro gobierno, ¿no? De derrocarse al rey, y claro, tal como está la visión de España hoy en día a nivel político, no voy a entrar en detalles, pero en las últimas elecciones no votaron ni un 40% de la sociedad española. La sociedad española tiene Cierto es. un seco ya muy marcado en el nivel de no votamos porque no hay nadie que nos guste, nadie nos da una solución clara, y si mediante esa propaganda hiperpersonalizada de la IA se llegase a extender a lo largo de nuestro país a nivel de guerra, ¿no? Es decir, no entrase a invadir cualquier país, por ejemplo, ¿no? Ya que llegaría a nivel de que, por ejemplo, como pasó también con lo de Napoleón, que hubiera parte de España que se pusiera a favor, ¿vale? En este caso ya sabemos quiénes son, los que están más tirando a Francia. Y, claro, ya hablamos de que ya haría un seco dentro de la población de, coño, pues no está malo que me invadan, voy a dejar que me invadan, como has dicho tú, Fernando, y ala. Y esa es la solución. Cuando realmente lo que van a hacer contigo es pues, reventarte todos los recursos de tu país, Aprovechar los van recursos, a coger todos los recursos, van a usar mano de obra barata a la población de ese país porque seguramente la esclavice van a o... intentar convencer también al poder militar del país para que los apoye. Correcto. Con Polonia se supone que pasó algo también parecido. Según los alemanes no fue una invasión, fue que le había traído, La solución final. claro, que ellos con el gobierno alemán iban a estar mucho mejor, iban a estar mejor abastecidos, en esa época además que era como, vamos a decir, un país tan agrícola y tan relacionado con las primeras materias primas, dicen, oye, nos van a venir muy bien, nosotros apoyamos, defendemos de forma militar, evitamos el avance del comunismo que venía de Rusia y así nos favorecemos los dos. Pero esto es por vosotros también, que no es una cosa que la hagamos por nuestra cuenta. Lo típico, Correcto. lo típico, me das 2 euros y me los quedo. Y ya está. Pero es para que te sepas administrar, ¿vale? Tú me das los 2 euros, me los quedo yo, y luego cuando los quieras me los pides que no te los doy. Es como el típico amigo que fumaba, en caso de que uno fumase, ¿no? Pero yo tengo amigos que fumaban, ¿no? Y cogía, le pedía uno al otro el mechero. Pero no me lo piques, no, hombre, luego te lo devuelvo. Y te lo devolvía, sí, hombre, toma, pero te lo devuelvo con esto de acá. ¿Sabes? Me he fumado como 20 paquetes y después de 20 paquetes, toma, te lo doy. Pero es para que fumes menos, es por ti. Claro, es por tu salud. Pero bueno, que básicamente hablaríamos de, yo creo que lo más jodido, bueno, no sé si de los puntos que yo acabo de mencionar, porque hasta aquí serían mis puntos, bueno, os voy a dejar una reflexión final, como siempre me gusta dejar después de mis intervenciones, y es que hemos construido una civilización asombrosa, pero con un gran defecto, y es que la civilización de hoy en día, y por lo menos en mi opinión,
creo que se ha cimentado sobre una base de cristal, que en este caso es el silicio. En caso de que se acabasen todas las reservas de silicio y se cayesen todos los sistemas informáticos y de todo, costaría muchísimo reconstruir toda la civilización. Hablamos de que nuestro mayor avance en estos últimos años, que ha sido la informática y la inteligencia artificial, se ha vuelto también nuestra mayor debilidad. Creo que no, ya como he explicado, a nivel propagandístico, a nivel de criptografía y ciberseguridad, y además de mezclando las carreras de Luis, la mía y la tuya, el tema de los ordenadores cuánticos, ¿no? Porque se mezcla electrónica, mecánica y se mezcla de todo. Eso haría, pues, por lo dicho, haría que cualquier país se fuese al garete en cuestión de muy poco tiempo, y yo pienso que ya no es solamente el bando que mejor armas nucleares tenga, que mejor armas químicas tenga, sino el que se quede antes a oscuras que el otro. Es decir, el país que se quede antes a oscuras que otro está está jodido. Para el público del podcast, si os entra el pánico con los ordenadores cuánticos, no os preocupéis. Yo creo que a día de hoy hay 4 ordenadores cuánticos que se están utilizando para investigación, para cómo desarrollar un ordenador cuántico que pueda ser de office, para casa y para trabajar. Y no hay ningún gobierno que esté utilizando ningún ordenador cuántico hasta donde sé. Yo sí sé que, por ejemplo, Estados Unidos, Europa y Asia tienen cada uno un ordenador cuántico donde están haciendo investigaciones. Y el cuarto no me acuerdo dónde estaba, pero que era para lo mismo, era con interés científico y para sobre todo desarrollar fármacos. Es para lo que se está utilizando los ordenadores cuánticos de hoy en día. Correcto, los ordenadores cuánticos no se van a usar hoy en día porque, claro, son una cosa tan virgen, como se podría decir, ¿no? Que no va a dejar en manos de algo muy nuevo toda la infraestructura informática de un país. Donde ya una red incluso a nivel continental, ¿no? Como podría ser Europa, ¿no? Entonces, pues claro, en cuanto a lo que yo he explicado, ¿no? De los ordenadores cuánticos, lo de la propaganda, el tema de de la criptografía junto a los ordenadores cuánticos, lo del enjambre de drones manejados por IA y lo de la infraestructura SCADA, que es lo de tumbar abajo básicamente todos los protocolos industriales y por ende poder hacer lo que tú quieras con las centrales hidroeléctricas, las centrales bueno, sobre todo las hidroeléctricas son las más jodidas, porque claro, son de las que más desastre podría provocar por el tema del agua. Así que quiero preguntar a vosotros personalmente, de los distintos puntos que yo he explicado, ¿cuál os parecería que, en caso de que se potenciase, un mayor agravante o una mayor defensa para el país? Es decir, como el más importante. Tema importante. A ver, descartando el tema de la cuántica, ¿no? Del hacking mediante el uso de ordenadores cuánticos, porque ese sería en verdad yo creo que el peor, porque una vez que tú dominas la programación y la computación cuántica, puedes hacer todo lo anterior, pero el triple o incluso 10 veces más rápido. Yo diría que los enjambres de drones puede ser muy peligroso, porque no es lo mismo. Hemos puesto el caso de 1000 drones. Tú imagínate Rusia, te Bueno, manda 1 millón. 1 millón. Pero ¿Qué es que tal? que Rusia, de repente veas además, que se te vuelve el cielo negro, ¿sabes? Tú dices, sí, ¿qué va a llover? Sí, pero te van a llover bombas. Rusia, El además, enjambre del caos. Literal. desde que empezó el conflicto armado, al principio Ucrania era el principal exportador, era el que más número tenía. Rusia ha hecho fábrica y se está destinando a la fabricación de drones. Aparte, bueno, de los que tiene también por parte de Irán, ¿no? Que les suministra los AG-136. No me quiero imaginar, es cierto, es verdad, un enjambre de drones, varios drones de vigilancia, estén solo entre ellos conectados, vigilen un punto, vean que algo se mueve, una persona, un vehículo, lo que sea, y vayan directo a fulminarlo. Yo creo que sería uno también de los más peligrosos y de los que más miedo yo creo que te pueden llegar a dar. O sea, no Yo te lo pienso que imaginas. también entre los drones y sobre todo el tema de la criptografía cuántica. Yo pienso que en cosas de segundos poder infiltrarte en el gobierno, porque claro, tú piensas que el avance no llega, no es como el Windows 11, que se nos actualiza a todo el mundo por igual. No, Sí, eso llega al primero que llegue. Pero eso fue como, por ejemplo, los nazis con la máquina Enigma, o luego los ingleses con la bomba o atómica. luego Alan Turing con la máquina de Bonn. No, claro, ahí es el primero que se ocurra algo brillante, lo desarrolle y lo consiga, porque también, por ejemplo, entre nazis y estadounidenses había la carrera armamentística por la bomba Con la nuclear bomba, sí. Correcto. durante la Segunda Guerra Mundial. Luego ya empezó esa carrera armamentística con los rusos, los cuales tenían espías. Bueno, no voy a explicar más porque ese punto es de mi compañero, pero ya más o menos sabéis por dónde quiero ir. Y yo pienso que eso también sería un punto muy jodido, puesto que, claro, es que hablamos de que es como el otro país no lo tenga, ya no es que tú tengas un escudo que tú digas, bueno, tumba un misil. No, no, hablamos de que no te puedes defender. Es como Eso tener es. el culo abierto, que no puedes hacer nada, ¿sabes? Que te dejan. Esa es lo que yo investigando para hacer este episodio.
lo denominan algunos la guerra moderna y silenciosa, que es la que mezclan la informática con la química y los avances tecnológicos. ¿Por qué? Por eso mismo, te sueltan un agente nervioso, ya sea mediante dron o simplemente mandan a una persona que traiga aquí un frasco que aparentemente puede ser agua y te lo esparce por aquí, por el país, y te está soltando un veneno, un agente nervioso neurotóxico, o incluso ya no solo eso, que no haga ni falta, como hemos dicho de los drones. Entonces, a eso es lo que se refiere la gente con una guerra moderna y silenciosa. Yo pienso que si hubiese, ojo, triplada histórica mía, si llegase una tercera guerra mundial, que no creo, porque esto funciona así, Trump quiere una cosa y te dice, vamos a negociar, y al final se sale con la suya, sin llegar a una guerra. ¿Cuál es el problema? Que como el tratado este que he mencionado antes se ha acabado, Trump no quiere renovarlo. Trump no quiere renovar el tratado de no proliferación de armas nucleares. No sé por qué, si se sabe que él tenía misiles nucleares, se estaba saltando el tratado. Entonces, su objetivo ahora es Groenlandia, ¿no? Por las tierras raras. ¿Qué pasa? Que si él tuviese esto, podría cortarle a los chinos, le podría cortar cierto que avance en chips, porque como se utilizan los chips en los drones y de todo, le puede frenar, a los rusos también, y al fin y al cabo se haría con el monopolio de lo que es hoy en día el- la fabricación y sobre todo el distribuir minerales importantes. Por otro lado, lo de los medicamentos tres cuartas la misma. Si ahora aquí, por ejemplo, entramos en guerra con Alemania y decide Bayer, pues no, No suministramos más. no suministramos paracetamol, ibuprofeno, pues bueno, a ver, que habría que inventarse, que hay más marcas y de todo, pero hay algunos tratamientos que tienen que venir de otros países que a lo mejor España no llega porque o no hay investigación, no hay financiación para hacerlo, o simplemente es porque no tenemos nosotros los recursos para poder hacerlo. Entonces, yo creo que lo de los drones es lo peor porque es que puedes literalmente acribillar a una nación entera con millones de drones. Lo segundo que veo peor, claro, quitando todo esto, lo de la computación cuántica, lo del agente nervioso. O sea, un agente neurotóxico nos deja durmiendo en cuestión de segundos y suele ser doloroso porque como te sobrecarga el sistema nervioso, suele doler un montón. O sea, según lo que he estado leyendo, duele bastante. Un poco como hizo el señor del bigote con ciertas personas. Y ahora el debate final. Barbaridad. El debate que quiere decir, Ok. ¿los científicos se deben a la paz o a la guerra? También va para el público que deje en los comentarios qué creen ellos. Empieza tú. Depende también de qué científico, intuyo yo, porque hay científicos que superan su moralidad por encima de un beneficio económico, ¿no? O similar. Se supone que la ciencia debería utilizarse para el avance, la sanidad, la educación, el protegernos ante una amenaza, por ejemplo, que no podemos controlar, como pueden ser, Un meteorito que vaya a impactar. por ejemplo, exactamente. Entonces, nos debemos a eso, ¿no? Yo diría que los científicos se deben a eso. Sin embargo, hay personas con otros intereses. No tienen por qué ser científicas, pueden ser gobiernos, pueden ser grupos radicales, pueden ser opiniones o ideas que aprovechen esos conocimientos, ¿no? Que se utilizan o se ponen para nuestro desarrollo tecnológico, salud, etcétera, y se empleen este tipo de conflictos armados, guerras o lo que podamos ver en un futuro. Yo, la verdad es que, hombre, es jodido. Porque, claro, eso depende de. Si hablamos de una visión general y moralista, claro, sería que se debieran a la paz. ¿No? Por el hecho de que claramente tenemos que evitar en toda medida que, como dijo Albert Einstein, que haya una cuarta guerra mundial con palo y piedra, ¿no? Pero sí es verdad que al mismo tiempo, claro, si tú eres científico de un país, tu país está en guerra, estáis jodidos y se has descubierto algo que es destructiva más no poder, pero que te salvaría a ti y a tu país, a pesar de que sacrificase millones de vidas, ¿no? Como fue en el caso del proyecto Manhattan. Claro, dices, bueno, pues habrá que hacerlo. Pero que entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que maten a tu familia o que maten a la del vecino? Claramente que maten a la del vecino. Es como A ver la situación de cuando se creó el proyecto Manhattan, ¿no? Que
acudieron a Albert Einstein también para participar en el proyecto y él se negó. ¿Qué visión tenemos? Oppenheimer, desarrollamos una bomba atómica como se supone que está haciendo Heisenberg, si no me equivoco, ¿no? En la Alemania nazi. Sí. O... Bueno, a ver, Sí, técnicamente la Alemania nazi empezó a desarrollarla junto con Bohr y Heisenberg, pero estos dos fueron los que al mismo tiempo se autosaboteaban porque sabían del poder destructivo de esta bomba y decidieron ayudar a los que estaban en América, en los Álamos. Y bueno, ahí hay un barullo de espionaje, mensajes secretos y del estilo que, bueno, que está bastante bien. Es una historia muy interesante, o sea que eso sería otro tema. Lo que yo opino es que la ciencia, todo avance científico está bien, bien por venir. Sin embargo, es lo que habéis comentado, que en manos de la persona equivocada es peligrosa. Ahí está el dilema. ¿Se debe de subvencionar la ciencia? Pero ¿quién es la persona equivocada? Eso quién lo decide, claro. yo diría que Porque suelen claro, ser grupos y opiniones es que, por masificados. ejemplo, cuando los de Estados Unidos, todos los estadounidenses al principio ven así a tomar por culo a los japoneses, meterle ahí la bomba meterle la bomba ahí que le den por culo, pero ya cuando se vieron los efectos que tuvo dicha bomba en el país, Ahí está. ya la gente de repente cambió la idea, hostia, no, pues no, es que no sabíamos que iba a ser tan mala, no, pues no me digas entonces de que la lance de Eso primera, es que la radiación que tuvo que suponer en Japón, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, los efectos colaterales de la bomba. Y yo creo que la mayoría y los científicos y bueno, por eso luego Oppenheimer no también se arrepintió tanto, se sentía que tenía las manos manchadas nos dijo el de mismo que sangre. se sentía el destructor de mundo. Dijo, me he Eso- convertido en el Eso destructor de mundo. es lo que he visto también. Pues no me quiero imaginar. Además que la radiación, los efectos que estaban producidos por la emisión de radiación no estaban estudiados hasta ese momento y eran prácticamente zombies, eran muertos vivientes en ambas ciudades. Eran efectos bastante Ay, jodidos y además que lo que te digo, que tú de primera, porque tú imagínate que tu país está en guerra y imagínate que tu hermano, tu padre, quien sea, tu hijo, está en la guerra, está sufriendo y de repente se le ocurre en algo, pues, lo dicho, que es que para la guerra isofacto, ¿no? Como fue el caso de la bomba nuclear. Y tú dices, joder, por fin van a poder volver mi hermano, mi padre, mi tal, mi cual, a mi casa y por fin ya poder haber un periodo de paz. Pero claro, a cambio de eso, ¿A qué precio? otro tiene que pringar, pero como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Pero es que estamos hablando de que ¿A qué eso precio? fue, claro, ¿a qué precio? Estamos hablando de que eso fue en el 1945. Desde el 1945 hasta ahora 2026 ha llovido bastante. Han sido 81 años. En 81 años han dado, vamos, yo creo que a día de hoy, vamos, no somos ni conscientes del nivel que tienen que tener las armas nucleares, químicas, pero ya no solamente a nivel de destrucción a plomo de. No, si ya a lo mejor te lanzan un arma que no explote y que coge y contagie toda la población de una cosa con un virus que es súper mortal y para Armas una especie biológicas. de gen específico. Armas biológicas. Eso son Correcto, armas armas biológicas. biológicas. Es que ya estamos hablando de que no hace falta una explosión. A lo mejor ya han creado armas que borra población entera y países enteros sin necesidad de que exploten ahí sin que te des cuenta. Pues es que con este debate quería cerrarlo porque el científico que mencioné antes en la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber, el tío, después de haber recibido el Nobel, fue cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y el tío dijo esa frase: los científicos en paz nos debemos al mundo y en guerra a nuestro país. Entonces yo como que medio también estoy de acuerdo con esa frase, porque claro, si peligra mi vida, para que peligre mi vida, que peligre la tuya. Entonces, ¿quién diría yo que son los culpables de que se use más la ciencia? Los intereses de los políticos. Sinceramente, Eso está clarísimo. los intereses de gente poderosa, ya no tiene por qué son políticos. Ahora llega, imagínate, Jeff Bezos y porque le apetece coger, tener su propia central nuclear y su propio sitio de investigación nuclear. ¿Para qué quieres tener un sitio de investigación nuclear si él no se dedica a la energía nuclear? Y literalmente Bill Gates, después de ver que está metido en todos los chivos de Jeffrey Epstein, ¿sabes? Decisió que, pues preparaos que voy a comprar aquí de Dios y un bombardeo tupito. No, pero ya es lo que tú dices, que la reflexión esa de que, claro, en paz me debo al mundo y en guerra me debo a mi país,
no la veo tampoco una mala reflexión. Si el caso es que debemos intentar no llegar por ningún medio a esa guerra. Pero es que el problema es Correcto. que nosotros, el pueblo, nunca tenemos. Parece que aquí votamos, tío, porque bueno, en España, por ejemplo, ¿no? Porque en Rusia ya sabemos que se llama una autocracia que una democracia. Em, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en España, en países que realmente podría decir que hay un sistema democrático, ¿no? Yo no entiendo cómo es posible que saquen medidas, hagan decisiones sin consultar al pueblo. Tipo, no, como nos votasteis hace 8 años, o como nos votasteis hace 4, yo voy a hacer lo que me salga de los huevos, sin consultar a vosotros, os parezca mejor o peor. Yo pienso que cada decisión ya a nivel legislativo, a nivel gubernamental, a nivel de país, se debería como hacer una votación, hombre, no una votación de ir todo el mundo a la urna. En Suiza se hace así, ¿eh? En Suiza, el tema de aprobar leyes y todo esto tiene que votar la población. Me Claro, es parece que que es era lo suyo. Suiza, Bélgica, Noruega, no sé. Uno de los países que está en Centro Europa lo hacía de esa manera. Es que eso sí que es una democracia, donde el pueblo realmente influye en las decisiones del país, en todas las decisiones. Porque ahí sí que es verdad que tú te aseguras de que el país por vos quiere eso, ¿no? Porque claro, si dices, bueno, no, es que me votaste hace 8 años, me votó un 40%, pero como hice un pacto con tal y cual, llegué al 60% y aquí hago lo que me salga de los cojones. Pues no, máquina. Porque a lo mejor ahora la población piensa distinto de hace 4 años, coño. Hace 4 años no estaba la IA como estaba hoy en día. A lo mejor Estaba en auge. por eso, Es a lo verdad. mejor hace 4 años las leyes de inteligencia artificial no eran como las que hay hoy en día. Además, que la ley se implementó en 2024 a nivel europeo. Coño, ¿sabes? Entonces, pues, la gente, tío, pues hay sistemas democráticos que no creo que funcione bien o no creo que por lo menos se rijan por la palabra democracia. Pienso que hay que cambiar muchas cosas y además que, sobre todo en decisiones como estas, porque preguntar a cualquier ruso o a cualquier ucraniano quién decidió la guerra. Si el pueblo o el Putin y el Zelensky, que en el caso de Zelensky obviamente no. Pero me refiero que ningún ruso decidió, y yo creo que tú le preguntas a la población rusa y nadie quería una guerra contra Ucrania. Por muchas bases militares, por mucho que son payadas de los políticos, igual que lo de Palestina e Israel. No creo que ningún pueblo quiera una guerra y quiera que su hijo, su hermano, tú vaya a una guerra a matarte vivo. Porque tú no sabes cómo va a salir de ahí. La gente se piensa hoy en día que la guerra es como el Call of Duty. Tú vas ahí, te matan, respawneas y otra vez a darle que te pego. No, ¿sabes? No sé qué opináis vosotros. Yo creo que depende también mucho, y esto es verdad. No creo que a lo mejor ahora mismo España esté convencida del el nivel político que llevamos ahora mismo, o si lo pudiésemos llamar o no democracia. Depende mucho también de la educación que tenga el pueblo, porque claro, si vosotros creéis que si el día de mañana ponemos a votar, depende también de qué ley o qué referéndum o qué, por poner un ejemplo, subida de becas a estudiantes para el curso que viene. El dinero que se invierte en esas becas sale de otros intereses, como una subida en el IVA o etcétera. Si la mayoría de España fuésemos estudiantes, votamos que sí. Claro, votar lo que te conviene. Exactamente. Entonces, yo por eso sí es verdad que lo vería bien, no para todas las decisiones, pero sí para a lo mejor algunas otras que no tuviesen un impacto directo en la economía del país o es que no quiero meterme en temas controvertidos, pero ahora mismo, como, por ejemplo, como pasa con los trenes, Sí, no que pasa la nada. financiación de verdad sea transparente y que de verdad veamos que hay financiación dentro, hay una revisión, hay un organismo que se encarga de verdad de revisar que no haya este tipo de fallas o este tipo de accidentes tan graves. Entonces, Bueno, yo- Fernando no se moja, pero yo sí que me mojo. No, hombre, no voy a mojarme. No voy a decir nada. Pero bueno, ya creo que hay una opinión general acerca de cómo está siendo la administración económica de este país por parte de todos los ministerios. Y yo, bueno, no voy a hablar mucho más, pero ya solamente yo, ¿qué queréis que os diga? A mí ya me da exactamente igual PP que PSOE, que Podemos, que Vox, que su puta madre. Hasta que no llegue algún partido que realmente demuestre que se está haciendo las cosas en condiciones, se está gastando el dinero en lo que no hay que gastar, o sea, lo que hay que gastarlo y no en lo que no hay que gastarlo y que no hay financiaciones fantasmas, yo creo que nos queda mucho y hay que cambiar muchas cosas de este sistema. Pero bueno. Pues bueno, yo creo que podemos dejar ya este episodio por aquí, ¿no? Bueno, no sé si Fernando tenía que yo tenía terminar. un Ah, sí. último punto, pero tardo muy poquito, ¿vale? No, no te preocupes. Espérate lo que Es necesites. para tranquilizar también, ¿no? Toda la gente que está pensando ahora mismo, joder, si entramos, civiles sobre todo, si entramos
en un conflicto bélico, si España entra en un conflicto bélico, ¿hay algún manual, hay alguna serie de instrucciones que podamos seguir para decir, oye, mira, sí, vamos a seguir este protocolo, tenemos unos búnkeres en los que poder resguardarnos si hay bombardeo, etcétera y demás? Hay ahora mismo que conozco los manuales de 5 países, entre los que se destaca el de Suecia, ¿vale? Que es el más completo, el que más traducciones tiene y el más recomendado por el resto de países, sobre todo dentro de la OTAN y dentro de Europa. Luego están algunos otros países, como puede ser Taiwán, ¿vale? Que ya no solo a lo mejor incluye un mapa donde podéis ver refugios o búnkeres cercanos, a su vez de lista de provisiones y recomendaciones para una supervivencia sin luz, sin electricidad y etcétera. También Taiwán, por ejemplo, incluye un folleto en el que pueden ver uniformes aliados y uniformes enemigos en caso de que se encuentre una invasión. Suiza, por ejemplo, tiene búnkeres para el 100% de su población, lo supera incluso. Incluye también estos mapas, estos refugios. Y Alemania, si no me equivoco, también hace poco lo ha actualizado. Me gustaría echarle un vistazo de cuáles son las reglas, condiciones y demás que intervienen dentro de su normativa. Pero lo dicho, el más recomendado, se podría echar un vistacillo, es el de Suecia. No sé si podremos dejar algún enlace con un Sí, luego dejamos un PDF. enlace aquí abajo en la descripción, ¿vale? Que abajo en la descripción vaya a tener todos los enlaces, vaya a tener las distintas partes del vídeo, lo tendría que haber dicho al principio. Pero bueno, vaya a tener las distintas partes del vídeo, vaya a tener las distintas fuentes de las que consultamos las cosas y vaya a tener distintos archivos que nosotros vamos a ir documentando Ahí a lo largo está. de nuestro podcast. Así que si tenéis algún tipo de interés, lo podéis encontrar más abajo. Hay muchas traducciones a muchos idiomas. Si no encontráis la vuestra, en inglés siempre está, por supuesto. Y ya está. Yo lo que tengo una pregunta a nivel de Sí. España, ¿España qué medida tiene? Que tú digas, ¿se invierte tanto como se invierte en otro país en defensa para la población? ¿Niveles de búnkeres, niveles de esto? Estamos jodidos. Yo hasta el día de hoy sé que seguimos teniendo refugios nucleares de la guerra civil. Uy, nucleares, antibombardeos, etcétera. Eh, no he escuchado, no he investigado. La verdad que, mira, sería curioso saber si está destinado dentro de nuestro país, a ver si están dedicando el dinero suficiente para en caso de conflicto bélico, que creo que no se lo están imaginando tanto, porque no lo esperamos, de verdad que no. Eh, Haya lo dicho, recursos, búnkeres, zonas a las que nos podamos meter. Yo creo que la más avanzada ahora mismo es Suecia y Suiza, por diferencia. Próximo podcast, ¿cómo está la situación de España a nivel de ciencia, a nivel de tecnología y a nivel de informática y a nivel de avance y de defensa para absolutamente todo? No sé si os parece bien, si no ya hablaremos de otro tema. No, sí, Nosotros sí. siempre en el podcast anterior dijimos que trataremos los DeFi y lo hemos tratado muy brevemente, pero bueno, Y vamos a hablar de biohacking, tampoco tampoco hemos lo hemos hablado del tratado. biohacking. Hemos hablado un poco, pero bueno. Si queréis, aún así, que en el siguiente podcast tratemos cualquier otro tema, os gustaría que nosotros investigásemos y os detallásemos acerca de, bueno, claro, a nivel de cada uno, si a mí me preguntáis cosas de, oye, mira, investiga tal cosa informática, o incluso, mira, investiga cualquier caso de criminología y cómo influyó yo qué sé, las distintas herramientas informáticas de criptografía y de ciberseguridad que existen, o si le queréis preguntar a mis compañeros cualquier otra cosa de sus respectivos campos, ya sabéis que aquí en la descripción nos podéis dejar cualquier cosa que nosotros investigamos. Y además no lo investigó un Mindundi como la gata de Rondiga, que no es nada, y investiga como si fuera química y su puta madre. Nosotros sí que somos gente que estamos informados en nuestros respectivos campos, somos gente que realmente estamos bastante bien informados, puesto que estamos haciendo las distintas carreras que nos conviene, bueno, que, no, que son respectivas a nosotros. Y aún así, si no queréis que hablemos algún día de informática, ni de química, ni de mecánica, ni nada, me gustaría que hablásemos de cualquier otra cosa, de oye, mira, tratar temas de actualidad, tratar noticias actuales, temas de política no nos vamos a mojar mucho por ahora, cuando ya enganchemos más confianza a lo mejor, pero cualquier tema que vosotros queréis que tratemos, incluso en mi caso, tema de criminología, que otro campo que estoy muy bien informado, no sé vosotros si tenéis otros campos que vosotros queráis preguntarme. Pues yo, a ver, yo el tema de la nutrición, deporte, también estoy bastante puesto. También podría, yo creo que me veo capacitado para hacer un podcast como el de hoy, de hablando acerca de la nutrición, cómo influye lo que es tener unos buenos hábitos a nivel también de estudio, porque también otra cosa que tengo bastante experiencia es la optimización del tiempo, el cómo gestiono yo mi tiempo de cara a exámenes y todo esto. La- Mi productividad, claro.
Bueno, Fernando, yo creo que tú a nivel también de sanidad, temas de cosas de estas relacionadas con la medicina, la salud del cuerpo, también sabes De bastante. sanidad, de historia, de filosofía, ahora mismo es lo que más, bueno, ahora mismo lo que más también en la psicología actual, como se habló también en el primer podcast sobre temas relacionados con la dopamina, etcétera, podríamos dejar algún asunto bibliográfico que de nuestro interés que hayamos leído, hayamos visto, no por nada publicitario ni relacionado con que tengamos algún tipo de relación con el autor del libro o editorial, pero sí que recomendamos sobre los distintos campos que podemos tocar, efectivamente, aparte de la carrera que estamos viendo. Correcto. Correcto. Nuestras distintas carreras, bueno, en mi caso es la ingeniería informática, en el caso de Luis es la carrera de química, y en el caso de mi compañero Fernando, el doble grado de ingeniería mecánica y eléctrica, ¿no? Eléctrica o electrónica. Mecánica y electrónica, Y electrónica. exactamente. Pues entonces ya lo sabéis, nosotros podemos tratar, si queréis que tratemos algo muy especializado, repetimos nuestro campo, mejor es que nosotros no va a haber nadie. Pero si necesitáis que hablemos cualquier día, simplemente porque vosotros tengáis interés de, oye, quiero que vosotros pongáis vuestro punto de vista, o quiero que investiguéis de mejor manera de este tema, puesto que yo no sé tanto y me gustaría saber más, nos lo podéis dejar en comentarios, nos lo podéis dejar en nuestras recomendaciones de TikTok, Instagram y YouTube. Recordad buscarnos por nuestro nombre, Copper Core Podcast, no hay otro, menos mal. Así que, bueno, si tenéis algo más que decir a los espectadores. Yo no. Despedirse, desear una buena semana, un buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que nos estéis viendo. Y Y nos vemos la semana que viene en otro exactamente. podcast. Muchas gracias por vernos. Esto ha sido Copper Core Podcast. Aquí abajo tenéis nuestras redes sociales también en la descripción. Espero que os haya gustado y nos vemos.